Bienvenidos a JC Camino Linux. Quédate que yo te voy a responder esa pregunta. Primero, tenemos que abrir Steam. Tenemos que tener la aplicación de Wallpaper Engine, la versión de Windows. Tenemos que instalarla. Una vez que la tenemos instalada, la iniciamos. Ahora procedemos a descargar cualquier fondo que queramos. Como siempre, le vamos a dar a suscribirse. Una vez que descarguemos todos los fondos que queremos, vamos a cerrar la aplicación. Este tutorial solamente sirve para KDE Plasma, la última versión, no sirve para GNOME ni otro tipo de escritorio. Así que en KDE Plasma le vamos a dar clic derecho en el escritorio, donde dice escritorio e imagen de fondo. Vamos a ir a obtener nuevos complementos y vamos a descargar el complemento que se llama Wallpaper Engine. Lo vamos a instalar. Ahora vamos a ir donde dice tipo de fondo del escritorio y vamos a elegir el complemento que acabamos de descargar, Wallpaper Engine for KDE. Tenemos que ir a Library, que es biblioteca. Vamos a dar clic derecho, mostrar carpetas ocultas. Vamos a ir a Local, Share, vamos a buscar Steam y vamos a darle a aceptar. Aquí nos tendría que aparecer la lista de wallpaper que descargamos con Wallpaper Engine versión de Windows de Steam. Le damos a refresh y como pueden ver ya tengo mi lista de wallpapers. Es simplemente seleccionar, darle a aplicar y como pueden ver tenemos nuestro wallpaper funcionando. Appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? Oh, yes. Has he been infected? Oh, yes. I hope you're not underestimating the problem. Yes. When I mentioned that we could put him on the priority list...
Si el video te gustó, suscríbete si aún no lo estás, dale like, comenta y te invito a que mires el siguiente video.